Buenas tardes. Saludo especial para los organizadores de este congreso y a la audiencia que, a pesar de la hora de la hipoglicemia del almuerzo, quieren escuchar hablar de algo de geriatría, algo de sus pacientes que cada día consultarán más, porque son personas mayores, en el fundamento de que nuestra sociedad se está envejeciendo y la proporción de personas mayores de 60 años es cada día más grande en nuestro país y en la región. Todos los días estamos envejeciendo. Envejecer es vivir y vivir es envejecer. Y alguien preguntaba, ¿y para qué envejecemos? Solo para llegar a la quinta etapa de la vida, que es la más larga, que llamamos vejez, con el acervo de experiencias y conocimientos para el disfrute de la vida después de los 50 o de los 60 años. Por eso está prevista la gestión del retiro laboral en esa época. Para que una experiencia positiva sea el envejecimiento durante toda la vida, es necesario que haya oportunidades continuas de salud, que es lo nuestro, participación, que es lo de todos, y seguridad, que también es de todos. Rápidamente mencionar que el envejecimiento poblacional es el fenómeno que más nos interesa porque corresponde al aumento de la proporción de personas mayores de 60 años con respecto a la población general. Y esto genera grandes desafíos para las sociedades. La geriatría, y la vamos a comparar con la gerontología porque en Antioquia se confunde mucho, es la rama de la medicina que se ocupa de la salud y las enfermedades que presentan los ancianos en los aspectos clínicos, terapéuticos, preventivos y sociales. Por tanto, es una ciencia práctica aplicada que se ocupa de la atención integral de los ancianos. Da cuenta de tres aspectos diferentes. La gerontología, que es una disciplina básica y muy amplia. De la población de ancianos, la funcionalidad, la discapacidad y la dependencia. De los procesos y mecanismos del envejecimiento. Entonces, el desarrollo que se da en las células, en los organismos, en los individuos, durante el tiempo, ese que no cambia nunca. Para todos el tiempo va a la misma velocidad, así nuestra percepción sea diferencial. Es decir, se envejece como se ha vivido. Y biológicamente está programado el envejecimiento, pero socialmente está predeterminado en el ámbito, en la cultura y en el sitio donde vivimos nuestra experiencia vital. De todas formas, es una experiencia absolutamente individual. Y el tercer componente es el estudio propiamente de la edad. La mnemotecnia es las 3A. La gerontología es una disciplina que estudia el envejecimiento humano de todos sus aspectos. Entonces hay gerontología biológica, hay gerontología social, hay gerontología psicológica, hay gerontología educativa o gerogógica, porque las personas mayores aprenden diferente a los niños y a los adultos. Hay gerontología laboral y hay una parte que se llama gerontología clínica, que es la que homologamos a la especialidad de medicina que se llama geriatría. ¿Cuáles son los objetivos de la geriatría? Básicamente, vigilar, fíjense ustedes, no digo la enfermedad, la salud del anciano. Prevenir la enfermedad, prevenir la cronicidad y prevenir o evitar la discapacidad, de manera que las personas que lleguen a la dependencia sean a la final solamente las estrictamente inevitables. Y por ser una especialidad de contenido integral, pues debe llegar a todos los ancianos, a los sanos y a los enfermos. En los sanos tiene que favorecer la prevención y la promoción de la salud, la que tantos fracasos coleccionamos, a diferencia de la prevención, en la que sí coleccionamos muchos éxitos. Y para proteger la salud. Y en los pacientes enfermos se ocupa de toda la problemática orgánica, funcional, mental y social, así como en su rehabilitación física, mental y social. Por supuesto, la acción geriátrica debe ser multidisciplinaria, que involucre a personal médico y otras profesiones de la salud, casi todas, y de las ciencias sociales y de las ciencias del comportamiento. Debe ser interdisciplinaria, de manera que sean los equipos los que tomen las decisiones conjuntamente para multiplicar el beneficio de los ancianos. Y tiene que tener, por supuesto, la colaboración del talento y los recursos del sector geográfico. Médicos generales, médicos de familia y en los hospitales los internistas, los psiquiatras, los rehabilitadores, los fisioterapeutas
los trabajadores sociales, los dietistas y muchos más. El doctor Brockenhorst, que murió recientemente en el 2013, dice del geriatra: el geriatra debe ser un organizador del cuidado geriátrico, un coordinador de recursos médicos, sanitarios y sociales, un educador de médicos, de enfermeras, de terapeutas y de otros, y un poco epidemiólogo, un poco psicólogo y sociólogo, pero sobre todo un competente clínico. Tenemos que hablar de esto, porque nuestra medicina aprendida es demasiado biologicista y se ha quedado allí hasta el punto de deshumanizarse. Y resulta que desde unos años para acá sabemos que los factores sociales determinan salud. Entonces, sí tenemos unos factores determinantes de la salud que son del orden social. Y no es otra cosa que las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, que tiene que ver con el contexto social, con el contexto político y con las condiciones de vida de cada persona, incluyendo el sistema de salud, cualquiera que él sea, desarrollado, empírico o básico y primario. Meto aquí esta estrategia que se maneja en el mundo entero ya hace varios años porque tenemos que implementarlo a todo nivel, y es la estrategia del envejecimiento activo, que es el proceso por el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida. ¿Con qué objetivo? El de ampliar la esperanza de vida saludable, años de vida saludable, la productividad económica y social y la calidad de vida en la vejez. Contempla no solamente la atención en salud, sino que incorpora todos los factores de las áreas sociales, económicas y culturales que afectan el envejecimiento de las personas. Es decir, también se basa en aquellos determinantes sociales de salud. Está basado, fíjense ustedes, el envejecimiento activo en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores. Es el mismo reconocimiento que aparece en la Carta Universal de los Derechos Humanos, solo que con la lectura para la persona mayor, la lectura para los niños, la lectura para diferentes grupos sociales. Se basa también en los principios de las Naciones Unidas, en la independencia, en la participación, en la dignidad, en la asistencia y en la realización de los propios deseos, es decir, de la autonomía, de la libertad personal. Y el término activo en la estrategia de envejecimiento activo no es solamente el movilizar el músculo, que es sumamente importante para mantener la vida funcional, sino que hace referencia no solamente a esa capacidad para estar físicamente activo o participar en la mano de obra, sino a una participación continua en las cuestiones sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas. Y para los que se alarman del tema espiritual, no estamos hablando solamente de las prácticas de las confesiones y las ritualidades. Aquí espiritualidad habla de la posibilidad creativa del ser humano, que afortunadamente en edades avanzadas se multiplica y florece la creatividad. A eso hace referencia cuando habla de espirituales y por supuesto cívicas. Las personas mayores que se retiran del trabajo y las que están enfermas o viven en situación de discapacidad pueden y deben seguir contribuyendo activamente con sus familias, con sus semejantes, con sus comunidades y con las naciones. Nosotros tenemos la herramienta fundamental para conocer la situación de los viejos y se llama la valoración geriátrica. Y es una valoración específica y que sirve para todos los médicos generales. Presten atención al tema. La geriatría debe valorar las necesidades médicas y sociales de los ancianos para proporcionarles, con los recursos existentes, una asistencia integral, con lo que sí tenemos. Valorar las necesidades marcando prioridades de acción para la toma de decisiones. No podemos hacerlo todo a la vez. La labor se desarrolla en todo lugar, en la comunidad, en el domicilio del anciano, en los centros de salud y en los diversos niveles de atención que tenemos instalados en los servicios hospitalarios y donde hay servicios de geriatría. Esta valoración geriátrica es cuádruple y es dinámica, y eso es lo que nos hace diferentes en realidad. La palabra dinámica es comprensiva, es decir, tratamos de meter todo en esos 4 inputs que vamos a mencionar ahora. Cuantifica y caracteriza todas las alteraciones importantes de la esfera médica, funcional, mental y por supuesto social.
para conseguir un plan racional de tratamiento y movilizar los recursos. Emplea instrumentos de valoración estandarizados, porque eso ayuda a la cuantificación exacta y esta se debe realizar periódicamente al paciente y repetidamente para constatar la evolución de esos 4 apartados. Yo lo conozco hoy así, en 6 meses lo tengo así, bajo la influencia de mi terapéutica, sé si me sirve o no, si está empeorando, si se estabilizó o he logrado mejorar algo. Es clave y fundamental. ¿Para qué hacemos esa tal valoración cuádruple dinámica en el ámbito geriátrico? Para obtener 4 diagnósticos, para descubrir problemas tratables que no se han diagnosticado. La enfermera que se inventó, digamos, la geriatría, le impresionaba mucho que en los hospitales había gente enferma de muchas cosas, pero que además tenía una cantidad de enfermedades que nadie había diagnosticado y por las cuales los pacientes sufrían y cronificaban otros problemas. De manera que necesitamos descubrir otros problemas que no se han diagnosticado para tratarlos. Por supuesto, vamos a tener una terapéutica cuádruple mucho más adecuada a las 4 áreas que exploramos. Y sobre todo nos sirve para situar al anciano en el nivel de asistencia que es el adecuado para su situación y para su condición. Y documentar la mejoría del paciente en el tiempo. Esto sí que es importante. ¿Cuál es la eficacia de los programas de valoración geriátrica? Pues bueno, tenemos diagnósticos cuádruples que son mucho más eficaces. Tenemos terapéuticas cuádruples mucho más adecuadas. Logramos emplazar de una manera más precisa y acertada a los pacientes en el nivel de atención que así lo requieran. Mejora el estado funcional. Ustedes sabrán que a la final lo que nos interesa no son tanto los diagnósticos médicos o el CIE-10 que exhiba el paciente con pluripatología, sino con eso qué capacidad tiene para funcionar en el entorno en donde se desarrolla su trayecto de vida, su situación de viejo. Produce menos dependencia del servicio de enfermería y de los cuidadores informales en el hogar. Mejora la utilización de los servicios sociales comunitarios, que muchas veces están desbordados por la escasa coordinación entre uno y otro sector, y mejora el estado emocional y la sensación de bienestar al paciente y a sus familias, y a la satisfacción del médico, por supuesto. Los instrumentos los utilizamos porque son necesarios y nos permiten hablar un lenguaje en el que todos nos podamos entender de cara a lo que presenta nuestro paciente anciano. Usar instrumentos de fácil aplicación, de buena valoración, simplifica considerablemente su aplicación y aprendizaje, es más fiable, facilita la transmisión de la información, permite que se tabulen los datos, que son más significativos, y mide el progreso terapéutico en el tiempo. Entonces, aquí vamos a ver los 4 componentes en los que diagnosticamos. En la salud física diagnosticamos como cualquiera de nosotros como médico, la enfermedad, la entidad nosológica, el estado de su historia natural y las condiciones del paciente. Es la más difícil de cuantificar porque nosotros nos quedamos en los diagnósticos de enfermedades físicas y mentales. Las medidas de funciones sirven, función cardíaca, función respiratoria, función renal, tolerancia al ejercicio, todo eso funciona, pero es muy interesante conocer la autovaloración de la salud o la incapacidad que tenga la persona. El segundo aspecto que diagnosticamos, la segunda área de diagnóstico cuádruple, es la capacidad para funcionar. Medir la capacidad para realizar las funciones de la vida diaria de forma independiente es muy importante, es fundamental. ¿Y cómo valoramos la independencia de las personas para desenvolverse en su medio? La persona que pueda hacer sus actividades normales sin necesidad de supervisión, sin necesidad de dirección, no le digan lo que tiene que hacer, y sin necesidad de asistencia, es decir, que lo haga solo. Medimos las actividades básicas de la vida diaria y he subrayado ABD y ABC porque en la literatura son equivalentes. La una dice actividades básicas de la vida diaria, ABD, o actividades básicas cotidianas, el ABC, por mnemotecnia. Entre esas, solamente unas pocas, porque ustedes las pueden consultar en la red, hay unas interesantísimas. Lo importante es que nos familiaricemos con la utilización de estas medidas estandarizadas para comprendernos y valorar en el tiempo las evoluciones. El índice de Katz, que tiene los 6 determinantes, es tan bueno este índice que fue presentado por Katz en el año 1963 y nos sigue ayudando muchísimo aún.
Él valora la capacidad para desplazarse, como digo, sin necesidad de supervisión, dirección ni asistencia. La capacidad para bañarse, asearse, la capacidad para vestirse, acicalarse, para usar el sanitario, para entrar al baño, como decimos nosotros, y para mantenerse continente, tanto de continencia urinaria como continencia fecal, y para alimentarse. Fíjense ustedes, son 6 actividades normales de la vida diaria, algunas de supervivencia y las otras de autocuidado. Digo supervivencia porque desplazarse es lo que tenemos nosotros para sobrevivir. Nosotros nos desplazamos para buscar el alimento, es decir, nos tenemos que ir hasta el trabajo y tenemos que huir del peligro. El desplazamiento es de supervivencia. El alimentarse es de supervivencia. Las otras tienen más connotaciones de tipo social porque son de autocuidado y todos lo hacemos, por supuesto. Y el índice de Bartel, que es una escala un poquito más grande, con 100 de puntaje, que incluye 2 funciones además de las 6 anteriores, caminar y usar las escaleras. Es un poco más grande, pero es también de muy fácil utilización. Además, tenemos escalas que describen los instrumentos de las actividades básicas cotidianas, como la escala de Lawton. Aquí tenemos una modificada, es la de Lawton y Brody, aquí tenemos la Lawton modificada, que incluye actividades instrumentales que todos hacemos a diario. Comprar, salir a hacer la compra, telefonear, cuidar de la casa, tomar medicamentos, manejar el dinero, lavar la ropa, utilizar los transportes públicos, utilizar la motocicleta, utilizar el automóvil. Es una gran diferencia el que lo puede hacer y el que no lo puede hacer. Pero por supuesto esto no está tan, digamos, tan estructurado, pero se puede consignar en la historia de acuerdo a las actividades que la persona debe desarrollar en su entorno. Con ambos tipos de escalas se puede documentar la mejoría del paciente con el paso del tiempo, las necesidades de cuidados, determinar el nivel de asistencia que requiere y la atención social y todo lo demás. Estamos en el segunda área donde hacemos diagnóstico. Primero patología, segundo capacidad funcional física. Y vamos a la capacidad funcional mental, que es la tercera área donde se debe hacer el diagnóstico. Su valoración es fundamental, pues suele afectarse frecuentemente y guarda una íntima relación con los parámetros físico, funcional y social. Como dice la señora, si no hay un cerebro que me rija, pues yo puedo estar muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con exámenes del estado mental. Cuestionarios tan sencillos que nos aprendemos a hacer, inclusive en la entrevista cuando el paciente llega a la consulta. El cuestionario de Pfeiffer, el Mini-Mental Test de Folstein, la escala de deterioro global de Reisberg para las demencias. En fin, hay muchas herramientas para valorar el estado mental de la persona. Las entrevistas estructuradas o semiestructuradas, los cuestionarios que el paciente responde y las pruebas psicológicas. Para estimar la cognición, que son las funciones mentales superiores, el afecto, los sentimientos y la conducta, porque es que eso juega muchísimo, la salud mental juega muchísimo en la salud que nosotros debemos cuidar. Y la cuarta área que evaluamos es la función social o la funcionalidad familiar, cuando el viejo tiene una familia. Su cuantificación evidentemente es muy importante por la determinante relación con la función física, social y física y mental, es decir, eso está profundamente influenciado lo uno por lo otro. Los instrumentos suelen variar de acuerdo a condiciones culturales, de emplazamiento y a variaciones conductuales, todo el mundo se comporta diferente. Pero considerando los determinantes sociales de salud que acabamos de mencionar, nos acercamos a esta valoración en diferentes contextos. Entonces valoramos, ¿tiene contactos sociales? ¿De qué clase de contactos sociales? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué características tiene esa persona para interactuar con otras personas? ¿Y cómo participa en las decisiones del hogar, de la comunidad donde vive, de la parroquia, del grupo de amigos, del grupo de deportistas? ¿O está aislado también en ese aspecto? Es básico y fundamental valorar la problemática sociofamiliar o la función social en estos términos. Frecuentemente cuando nosotros vemos pacientes y los encontramos sanos nos pasa algo así como esto. Los de atrás que si no alcanzan a ver dice, el doctor le dice a la paciente, usted tiene una rara condición llamada buena salud. Francamente no estamos seguros de cómo tratarla. Porque nosotros nos hemos hecho y las escuelas nos han construido dentro de un modelo patogénico, donde salud y enfermedad son mutuamente excluyentes. El paciente que no está enfermo, pues no sabemos qué hacer con él. Ah, no, usted está muy bien, váyase, tranquilo. Aquí cuidamos la salud.
El modelo salutogénico, que es de finales del siglo pasado, que está validado y que nos plantea un cambio de paradigma, fue hecho por un médico estadounidense, además sociólogo, muy interesado en cómo aquellas personas que sobrevivieron al holocausto nazi y vivieron en campos de concentración, tenían una vida bastante buena. Entonces, comenta esto: las personas son capaces de hacer cosas por su salud, aprendiendo a responder a los retos del ambiente. Es decir, se adaptan a lo que uno cree que nadie se puede adaptar, se adaptan. Sigue la lógica de hacer fáciles y accesibles las opciones orientadas al bienestar. Y el bienestar es una sensación subjetiva. Yo puedo tener 3 enfermedades, pero si me siento bien y funciono bien, pues vamos, estoy saludable. Opciones orientadas al bienestar, el crecimiento y el envejecimiento saludables, poniendo énfasis en el origen de la salud, doctores, no solo de la enfermedad. Aaron Antonovsky, aparece información en la red. Claves del modelo salutogénico, ¿cuáles son esas claves? El respeto a los derechos humanos, la promoción de la salud, poniendo toda la atención en resolver los problemas, promoción de la salud. Identifica los riesgos que ayudan a moverse en dirección de una salud positiva. Y creo que todos estamos añorando indicadores positivos de salud. Y no que nos sigan contando los indicadores catastróficos de que la gente se nos sigue enfermando y se nos sigue muriendo de lo mismo hace muchos años. Aquí una pequeña comparación para los que se motiven con el tema de patogenia y salutogenia. El patogénico es un modelo dicotómico, son excluyentes, ya lo hemos dicho. Excluyen los análisis de causación de la enfermedad factores como el estilo de vida, como las actitudes personales frente a la salud y frente a la enfermedad. El estrés no se tiene en cuenta ahí. Los factores conductuales, el estrés lo tenemos ahora porque entonces hay unos diagnósticos que tienes mucho estrés y mucha fatiga, pero hasta ahí. Por el contrario, el salutogénico establece un continuo entre salud y enfermedad, es un continuo, lo que implica una visión dinámica de los procesos de salud. Nadie es perfectamente sano, como lo decía la Organización Mundial de la Salud en los años 40 y pico. Atiende a factores generales de la salud como a las ambientales y a los factores conductuales. El patogénico es un modelo a futuro en la medida en que se enfoca en aquellos factores específicos de la enfermedad, es decir, sobrevivirá y en qué condiciones y qué le vamos a hacer. Es rígido porque está centrado en la lucha contra la enfermedad y nada más. Por el contrario, el salutogénico es un modelo anticipador de estrategias conductuales que favorecen la salud. Es cooperativista porque tiene en cuanto una mayor cantidad de factores que los específicos en plena integración. Es decir, va más allá y se apropia de todos. Es un modelo generalizador, no tiene en cuenta las diferencias individuales. Y esto es brutal para mí. No llamamos a la persona que tiene hipertensión. No lo nombramos un paciente con hipertensión, un paciente con diabetes. Decimos es un diabético, es un hipertenso, es un canceroso, despersonalizando al individuo y convirtiéndolo en un objeto de nuestro quehacer médico en contra de la enfermedad. Hay que caer en cuenta de eso. Ignora el medio social en el que se produce la enfermedad. Ciertas enfermedades nos importa lo mismo que estar en el estrato 6, en el estrato 5, en La Guajira o en Cali. Y así probablemente no llegamos muy lejos. El salutogénico, por el contrario, es adaptativo. Se centra en un comportamiento adaptativo al medio como determinante de la salud. Es que estamos en permanente interacción con el medio y con el contexto. Es personalizado. Y para los viejos sí que sirve eso de personalizar, porque a medida que somos más viejos, somos más distintos, más diferentes, completamente diferentes. Para cada persona concreta, modulando los riesgos para la salud en virtud de las variables personales. A veces trabajamos solamente las epidemiológicas, ambientales y de los agentes, y las personas no importa, todas al mismo hueco. Salutogénico nos ofrece esa opción. Ignora el medio social en que se produce la enfermedad. Es curativo, es paliativo, y el enfermo es obligado a una actitud pasiva, lo que diga el doctor. Por el contrario, el salutogénico implica una doble intervención en lo individual y en lo social. Somos animales sociales. Es básicamente preventivo. Implica la participación activa de las personas involucradas en el proceso de salud de enfermedad. Comparaciones del salutogénico y el patogénico.
Salud en la vejez, dice, la salud en la vejez es el resultado de un continuo que está determinado por su curso de vida, en el que juegan papel importante los comportamientos y los estilos de vida sometidos a los determinantes sociales de la salud. Y las enfermedades en la vejez, recuerden el apellido de seniles, que afortunadamente ya prácticamente lo tenemos desterrado porque sabemos más de las enfermedades. No existen enfermedades propias de la vejez. Ser viejo no es ser enfermo, eso no es sinónimo. Por favor, hay que hacer una campaña en la sociedad para que no se siga sobre ese equívoco. Las enfermedades muestran perfiles epidemiológicos de acuerdo a grupos etarios. En los niños las eruptivas, en los adultos las accidentales y las agudas. Y en los viejos hay tendencia a sufrir las crónicas, que además las arrastran por muchos años. Cambia el terreno donde se asienta la enfermedad, porque en el organismo de la persona de edad muy avanzada, que está trabajando ya con la reserva vital, pues las defensas están disminuidas y sobre todo la capacidad adaptativa es menor, eso lo llamamos homeoestenosis. La reserva también es menor, estamos finalizando la vida, es como cuando vas en el automóvil, a la salida llenas el tanque, pero cuando estás llegando te marca la aguja rojo, Así es, al final de la vida. Hablamos de situaciones de enfermedad, no de enfermedades específicas con historia conocida y sintomatología típica del libro, por la repercusión funcional, física y social que comporta la enfermedad en la persona de edad avanzada. Son los comportamientos y el curso de vida lo que responde por la salud en la vejez, no se olviden de eso. El paciente geriátrico es usualmente un paciente mayor de 60 años que tiene pluripatología, polifarmacia, por supuesto, y que sus enfermedades lo llevan hacia la discapacidad y a una repercusión social y familiar, con el riesgo de sacarlo de funcionamiento social. Frecuentemente hay polifarmacia y presentan complicaciones absolutamente indeseables como el riesgo de inmovilidad. El síndrome de inmovilidad es la catástrofe para el geriatra porque se estropean todos los órganos y sistemas, todos. La deshidratación frecuentísima en los ancianos. La incontinencia, las incontinencias son un problema social delicadísimo. La dependencia física y psíquica, los trastornos iatrógenos, cometemos muchos errores y los pacientes sufren consecuencias de actos médicos y hay riesgo de maltrato. El tema médico general en la consulta con persona mayor, porque nos llegan, les llegan y seguirán llegando y cada vez más. Hay que tener conocimientos específicos de acuerdo a la casuística. No es que se pongan a estudiar geriatría, pero es que si me están llegando con esto, hay que profundizar sobre qué es lo que pasa con estas personas. Y se necesita también una serie de actitudes en torno al envejecimiento y a la vejez. Es que yo también estoy envejeciendo, es que yo también pasé de los 60. Hay que reconocer cuál es la imagen social de la vejez que tengo yo, que tiene mi paciente, que tiene la familia y que tiene mi sociedad. Porque en eso es que nos vamos a basar. Necesitamos conocer cuál es la conducta de enfermedad. Es decir, es que sabemos que no existe una correlación clara entre el estado objetivo de la salud o de la enfermedad y la percepción que yo tengo de ella. Es decir, para los médicos la salud y la enfermedad puede ser una cosa, pero para mi paciente puede ser otra completamente diferente. Y si no tengo yo la sensibilidad de comprender qué representa para mi paciente la salud o la enfermedad, vamos a ir por caminos muy diferentes los unos de los otros y el éxito no está garantizado. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. La conducta de enfermedad se llama. Eso es de los años 60. Fomento de actitudes positivas hacia el envejecimiento y al anciano. Toda clase de equívocos, toda clase de prejuicios, toda clase de imaginarios negativos de los viejos están en nuestra sociedad, están en nuestra familia y seguramente nosotros. Hay que revisar eso al interior para poderlo ofrecer al exterior. Incluir a los ancianos sanos. Los que han sido formados en el modelo patogénico no les interesa ver gente sana. Y eso es grave. Y los derechos humanos, conocerme yo mismo y fomentar valores humanos para la atención de persona mayor. Realizar, ¿qué recomendamos para el médico general que se lleve de esta experiencia? Realizar atención humanizada y sistémica para que pueda dar atención integral. El diagnóstico cuádruple dinámico creemos que es de nosotros. No, le sirve a todos. A los niños, a las mujeres,
a las parejas, a los adultos, a los que trabajan. Hagan el ejercicio, indaguen sobre esas 4 áreas, hagan diagnóstico y serán mejores médicos solucionando problemas de sus pacientes. Siempre es útil. Y considerar un equilibrio en esto de las 5 saludes es simplemente una didáctica para los pacientes. La salud es un fenómeno muy complejo que está influido por muchísimos aspectos, no solamente por el actuar del médico, de las enfermeras y de los hospitales de alta complejidad tecnológica. Entonces tenemos que empezar a pensarnos que la salud es un equilibrio muy sutil, muy difícil de lograr entre 5 ámbitos de salud. Y yo he puesto esto, la salud física, claro, salud física, que es a lo que más le trabajamos. La salud mental, que cuando no somos psiquiatras le tenemos mucho miedo. La salud familiar, tenemos médicos familiares afortunadamente y la formación del médico general pasa por allí. La salud espiritual, haciendo énfasis en la capacidad creativa del individuo y no aquel que se jubila y se apoltrona en un parque a cambiar relojes. ¿Qué creatividad hay ahí? Y está toda la potencialidad. Y por supuesto la salud económica. ¿Qué tal si no? ¿Qué puede hacer el médico general en la consulta con persona mayor? Pues movilizar los recursos en los que se apoyarán los cuidados. Hay que gestionarlo, hay que averiguarlo, hay que indicarlo. No es vaya a que le digan. Planificar la atención continuada, porque esos actos milagrosos en una consulta con el viejo no existen. Se necesita crear una empatía y una confianza, muchas veces, para que se gane la confianza perdida de muchos médicos después de 75 años de vida y varias enfermedades. Los pacientes nos llegan muy desconfiados. Y hay que hacer un plan con el paciente que lleva por lo menos esos cuatro componentes en la historia. Un plan diagnóstico, ¿qué le voy a pedir? Un plan terapéutico, ¿qué le voy a hacer? ¿Lo voy a operar? ¿Farmacoterapia? ¿Fisioterapia? Lo que corresponda. ¿Cómo voy a educar al paciente y a los cuidadores que ven por él? ¿Y cómo voy a hacer los controles y cuándo? Cuando le tomo el control, cuando le sacan la nueva endoscopia, cuando pasa a control de su hematocrito, lo que corresponda. Eso dentro de los planes. Y caer en cuenta de que si no hay enfermedades propias de los viejos, sí hay una serie de síndromes geriátricos que es muy importante entenderlos como síndromes, o sea, situaciones de enfermedad. Y son las más delicadas, y hace ya varios años ha ingresado el último. Inestabilidad de caídas. Es un problema gordo y grande para todos. Inestabilidad y caídas. Genera el miedo a caer. Una vez que se ha caído, las caídas recurrentes matan a los viejos muy rápidamente. La inmovilidad, perdónenme la palabra, el coco de la geriatría. Paciente inmóvil en una cama o vida cama sillón es un problema de toda índole, grave. Y por supuesto las úlceras de presión. Las incontinencias son un problema grave. Las demencias, hoy tan frecuentes justamente por el fenómeno de envejecimiento poblacional. La confusión aguda y la depresión, enfermedad mental frecuentísima entre nuestros ancianos, que genera muchas dificultades para el tratamiento médico-biológico. Y el síndrome de la pobreza. Cualquier evento de salud o enfermedad en pobreza es mucho más grave que cuando no hay pobreza. Pero estos síndromes geriátricos tan amenazantes a veces, todos tienen origen multifactorial y todos son prevenibles, todos. Hay que trabajar con una mente muy amplia, con un pensamiento sistémico, pero todos son prevenibles. La misión en la salud y en la enfermedad, esa es la misión de todos los médicos, la nuestra. En la salud y en la enfermedad que presentan las personas mayores, siempre hay algo por hacer. Es que la gente dice, no, es que usted está muy viejo, es que ya ¿para qué? No, mientras haya vida, tiene derecho a la vida y tiene derecho a la salud y es un derecho inalienable para cualquier ser humano. Y hoy que todos nosotros vamos a vivir mucho más de lo que vivieron nuestros abuelos, hay que planteárselo desde dentro y hacia afuera. La misión del médico, por supuesto, es diagnosticar, diagnostiquemos. Hay que tratar, ojalá con éxitos terapéuticos. Hay que curar cuando es posible, claro. Tenemos que curar y tenemos que mitigar el sufrimiento y el dolor. Pero cuando no logramos hacer eso, tenemos la obligación de paliar el sufrimiento, de paliar el dolor, de paliar al paciente que carga con una enfermedad catastrófica y dolorosa para él y la sociedad. Y cuando todavía nos creemos que no podemos hacer sino hasta ahí, que porque eso es para los paliatólogos, no, todos lo podemos hacer, tenemos que consolar. Eso es parte de nuestra misión como médicos. Y lo que sí tengo que decir al final, por favor, evitar siquiera estas cosas.
evitar el encarnizamiento diagnóstico. Es que necesito saber todos los detalles de la última ciencia, del último journal, para que a ver si el paciente lo tiene o no. Que renunciar a esa vanidad de ser el más sabio. Encarnizamiento diagnóstico, con lo caro que son los diagnósticos sofisticados que dan un CTC muy bonito en la presentación del residente, pero que al paciente no le representa sino una crisis económica y no le resuelve ningún problema. Mucho cuidado con el encarnizamiento diagnóstico y por supuesto con el encarnizamiento terapéutico. A veces no nos sentimos tan lejos de la gente que afuera, con medicinas alternativas y magia, quiere solucionar los problemas de cáncer que nosotros sabemos que están en estado terminal y lo único que generan es expectativas falsas y quiebras económicas en los pacientes que tenemos que acompañarlos para morir. Porque es que los atendemos al final de la vida y después de la vida, ¿qué viene? La muerte, y pare de contar. Y queda el duelo de la familia, de manera que evitar el encarnizamiento diagnóstico, el terapéutico. Por favor, la polifarmacia, cualquier publicación que ustedes vean, sabrán que por encima de 5 medicamentos la curva de complicaciones se empina de una manera brutal en cualquier paciente. Y tenemos fórmulas de 18 medicamentos en 26 dosis. Es que sucede. Eso y iatrogenia también. Y por supuesto, el reposo en cama prolongado. Hoy hay una campaña mundial por la salud muscular. Mientras usted se pueda seguir moviendo, usted sigue independiente de alguna manera. Sabemos que el ejercicio físico previene hasta las demencias, por Dios. De manera que evitar el reposo prolongado en cama es importante. Ya muchos de ustedes han oído decir que el médico hace iatrogenia con eso. Una cama hospitalaria representa acostarlo y le decimos cama. Y el enfermo tiene que estar acostado. Con los viejos, por favor, no los acostemos. Y vigilemos su nutrición una vez que entra en las instituciones hospitalarias. Muchas gracias.